En el curso de Introducción a la Química, el tema uniones químicas, momento dipolar, geometría molecular y fuerzas intermoleculares, vamos a resolver los problemas 1, 3 y 4. Para eso debemos tener bien en claro qué es la electronegatividad. Recordemos que se define como la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones del enlace que forme con otro átomo diferente. Tenemos la tabla periódica. En este caso, la tabla periódica está con las electronegatividades de cada elemento y lo que vemos es que aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica, de la misma manera que el carácter covalente y la afinidad electrónica. Disminuyen en ese sentido el radioatómico, el carácter iónico y la energía o potencial de ionización, todos conceptos que deben tener bien claros. En el ejercicio 1 les pide ordenar los siguientes enlaces en orden creciente según su carácter iónico. Recordemos que a mayor diferencia de electronegatividades, mayor será el carácter iónico. Tenemos una serie de enlaces entre carbono e hidrógeno, entre el flúor e hidrógeno, entre el bromo y el hidrógeno, entre el sodio y el yodo, entre el potasio y el flúor, el litio y el cloro, y entonces primero tenemos que determinar, buscar en la tabla periódica, cuál es la electronegatividad de cada uno de esos elementos. En el caso, por ejemplo, del carbono y del hidrógeno, las electronegatividades son 2,5 y 2,1. Si quisiéramos sacar la diferencia de electronegatividades, por resta nos da 0,4. Y así hacemos con el resto de los elementos. De esta manera vamos a tener las diferencias de electronegatividades y las vamos ordenando de menor a mayor. Y así vemos que el carbono e hidrógeno, el enlace tiene menor carácter iónico que el fluoruro de potasio. Para poder resolver el ejercicio 3, debemos tener en claro las uniones químicas cuando van a ser covalentes polares, covalentes no polares e iónicas. Entonces, por ejemplo, en el caso del covalente no polar, como vimos el caso del ejemplo que tenemos acá entre el carbono y el azufre, si vemos la diferencia de electronegatividad nos va a dar 0. Entonces, siempre que nosotros tengamos uniones con diferencias de electronegatividades menores a 0,8, vamos a tener una covalente no polar. En el próximo caso, la unión covalente polar será cuando la diferencia de electronegatividades esté entre 0,9 y 2,1, como vimos el caso del hidrógeno y el oxígeno. Y para el caso de las uniones iónicas, la diferencia de electronegatividades tiene que ser mayor a 2,2. Vamos a ver las estructuras de Lewis. La teoría de Lewis se basa en las siguientes hipótesis: que los átomos, para conseguir 8 electrones en su última capa, comparten tantos electrones como le falten para completar su capa. Esa es la regla del octeto. Que cada pareja de electrones compartidos forma un enlace y que se pueden formar enlaces sencillos, o sea, enlaces simples, dobles y triples con el mismo átomo. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de la tabla periódica, recordemos que cada elemento actúa con los electrones de valencia. Y acá tenemos cuáles son los electrones de valencia, los electrones de la última capa, para cada uno de los elementos que vemos acá. Generalmente son los representativos con los que vamos a trabajar. Entonces en el ejercicio 3 dice clasificar los siguientes enlaces como iónico, covalente no polar, covalente polar o covalente dativo y justificar sus respuestas utilizando las estructuras de Lewis. Recordemos entonces cuando las diferencias de electronegatividades nos determinan cuando es no polar, cuando es polar y cuando el enlace es iónico. En el inciso A pide la diferencia de electronegatividades y escribir la estructura de Lewis del etano. ¿Y cuál es la diferencia de electronegatividades específicamente entre carbono y carbono? Escribimos las estructuras de Lewis. El carbono tiene 4 electrones en su última capa,
El hidrógeno tiene 1 en su única capa, por lo tanto, el hidrógeno solo puede completar 2 electrones, pero el carbono sí completa el octeto, como es lo que pasa acá. Y la diferencia de electronegatividades entre los dos carbonos me va a dar 0, por lo tanto es covalente no polar esa unión en particular. En el caso del inciso B, quieren saber la diferencia de electronegatividades para cloro y potasio en el cloruro de potasio. Si sacamos la diferencia de electronegatividades nos va a dar que es 2,2, por lo tanto es un compuesto iónico. Y como compuesto iónico se escribe de esa manera. El potasio pierde su único electrón y lo toma el cloro, que queda cargado de manera negativa. El potasio queda como positivo. Para el caso del inciso C, el enlace entre el nitrógeno y el boro, y acá nos vamos a encontrar con que el nitrógeno no puede llegar a completar su octeto si tiene una unión simple. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a tener una unión covalente dativa. Las covalentes dativas, el elemento, que en el caso es el nitrógeno, como no puede ampliar su octeto y tiene que completar los 8 electrones, de la única forma que se puede unir al boro es con un enlace dativo, que se indica con una flechita. Es una unión covalente polar dativa. En el caso del inciso D, les pide la diferencia de electronegatividades y el tipo de unión que tienen el carbono y el flúor en el tetrafluoruro de carbono. Si escribimos las estructuras de Lewis, tenemos que el flúor tiene 7 electrones y con una unión simple con los carbonos, con el carbono completan su octeto. Y el carbono de esta manera también completa su octeto, unido a los 4 flúoros. La unión es covalente polar porque la diferencia de electronegatividades es 1,5. El inciso E, enlace entre los dos silicios del disilano, es una unión covalente no polar porque es el mismo elemento que se restate la diferencia de electronegatividad de 0. Y también tiene uniones simples con el hidrógeno y con el silicio entre sí. Y el enlace cloro-silicio del cloro disilano también tiene una diferencia de electronegatividades de 1,2 que también indica que es covalente polar. En el ejercicio 4 pide escribir las estructuras de Lewis de compuestos e iones. En el caso del óxido perclórico, tenemos que recordar que para que nosotros lo que tenemos que saber es que se tienen que unir elementos distintos, ¿sí? Entonces, no se pueden unir dos oxígenos juntos. Tiene que ser el cloro con oxígenos, el oxígeno con los cloros. Por lo tanto, la forma de poder generar esa opción es poner un oxígeno entre medio de los dos cloros y 3 cloros a cada lado de cada uno de los cloros que tenemos. De esa manera, tenemos uniones dobles entre cloro y oxígeno y uniones simples con el oxígeno del medio. Observemos que el cloro puede ampliar su octeto, por eso es que va a formar uniones dobles. Entonces voy a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 uniones del cloro con los oxígenos. En el caso del trióxido de azufre, tiene uniones dobles también entre azufre y oxígeno, y como el azufre también puede ampliar su octeto, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. En el caso del hidróxido de magnesio, es un compuesto iónico, si sacamos la diferencia de electronegatividades. En este caso en particular vamos a tener por un lado una unión covalente entre oxígeno e hidrógeno y unión iónica entre el magnesio y el oxidrilo que forma. Y en el caso del monóxido de carbono vamos a tener unión doble, dos uniones dobles y una unión dativa para poder completar los octetos. En el caso del nitrato de amonio, nuevamente tenemos por un lado
en el nitrato una unión covalente, en el amonio una unión covalente, en el caso del amonio una unión covalente dativa, y entre nitrato y amonio una unión iónica. Y en el caso del carbonato de calcio, también unión covalente entre carbonos y oxígeno y unión iónica entre el calcio y los carbonatos. Muchas gracias por su atención.